Aquí ahora lo primero que vamos a hacer va a ser estudiar una generalización de lo que serían nuestros homomorfismos. Hasta ahora hemos trabajado con un espacio, bueno, con uno o varios espacios vectoriales, pero le hemos definido unas aplicaciones que van de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. Y ahora vamos a cambiar, porque a lo mejor no quiero tener que trabajar únicamente con un vector, quiero trabajar con varios vectores. Es decir, en lugar de empezar en un espacio vectorial, puedo tener una serie de espacios vectoriales. Entonces, de forma general, podemos considerar un cierto v1, v2, hasta los que sean v sub n y otro w que sean todos k espacios vectoriales y definir una aplicación que sea f y que vaya de cada espacio vectorial. Entonces consideramos el producto cartesiano de estos espacios vectoriales v1, v2 hasta el v sub n en w. ¿Qué está haciendo? A cada elemento v vector v sub 1, vector v sub 2 y ahora hasta vector v sub n le hace corresponder un vector w que es justamente la imagen de cada uno de estos elementos. Que en realidad es prácticamente lo mismo que hacemos nosotros con los homomorfismos, porque si yo considero el espacio vectorial R elevado a 3, eso no es otra cosa que el producto cartesiano de R por R por R. Lo que pasa que ahora podemos tener más generalizaciones de nuestro producto cartesiano de los espacios vectoriales con los que estamos trabajando. Esto es simplemente una aplicación que me va a devolver un elemento de este producto de este espacio vectorial y que se lo aplico a una serie de elementos. Como tengo esta aplicación ya no solo para un espacio vectorial, sino para n espacios vectoriales, la idea que yo tenía de homomorfismo o de aplicación lineal, puedo extenderla también aquí a esta aplicación f. Lo que pasa es que no vamos a hablar de linealidad de la aplicación porque tiene una serie de componentes, ¿verdad? Tengo una primera componente con este espacio vectorial v1, una segunda componente con este espacio vectorial v2. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hablar de aplicaciones multilineales. Es decir, diremos Cada componente son vectores y la exactamente aplicación te convierte un montón de vectores en en un otro vector vector. único. Exactamente. Entonces diremos que f es una aplicación multilineal si es lineal en cada componente. Esto sería la extensión natural que tenemos del homomorfismo o aplicación lineal a más espacios vectoriales, que sería nuestra aplicación multilineal. Ahora bien, hay casos especiales que nos van a interesar a nosotros, porque a lo mejor no tengo que por qué considerar cualquier tipo de espacio vectorial, sino que podemos suponer que a lo mejor estos n espacios vectoriales que tenemos no son todos diferentes, sino que son todos iguales. Y que el W, puestos a elegir espacios vectoriales, es el espacio vectorial más sencillo con el que puedo trabajar. ¿Cuál es el espacio vectorial más sencillo con el que puedo trabajar definido sobre un cuerpo K? El propio cuerpo K. Entonces, tenemos el caso especial de tomar V1
igual a v2 igual a todos los v sub n, que por ejemplo como todos son iguales lo voy a llamar simplemente v, y nuestro espacio vectorial w va a ser simplemente el propio cuerpo K. Es decir, consideramos una aplicación f que va de v por v por v un total de n veces en el propio cuerpo K. Claro, muchas veces en lugar de escribir v por v por v n veces, esto lo podemos escribir de forma abreviada como v elevado a n, ¿verdad? Pues Vale. si la f es una aplicación multilineal, se va a llamar forma multilineal. La única diferencia es que aplicación, me tienes que decir quién es cada uno de esos espacios vectoriales. Si hablamos de forma, automáticamente sabes que el espacio vectorial inicial es siempre el mismo y que el espacio final es el cuerpo K. Es decir, si f es una aplicación multilineal, ahora pasará a llamarse forma multilineal. ¿Vale? Es decir, lo único que estamos especificando es que aquí el hecho de que aparezca la palabra forma nos dice dos cosas. Que los V1, V2 son todos iguales y que el espacio vectorial que llega al W es el propio cuerpo K. Simplemente en lugar de poner el nombre de aplicación lo llamamos forma. Aunque podemos hacer un estudio de las distintas aplicaciones multilineales o las formas multilineales, nosotros en la práctica vamos a trabajar con un caso muy concreto. En lugar de trabajar Eh, con n espacios vectoriales, vamos a trabajar con dos espacios vectoriales. Es decir, vamos a dar el primer saltito, que es pasar de un espacio vectorial a dos espacios vectoriales. Oye, Eh, entonces, por ejemplo, si tú consideras todas las aplicaciones de RNNR una forma multilineal, ¿no? Exactamente. Es decir, que realmente nosotros hemos estado trabajando con aplicaciones multilineales. Sí. Cualquier homomorfismo, si yo trabajo de un homomorfismo que había de R3 en R simplemente, eso sería una forma multilineal. Ya, lo que pasa es que no la hemos interpretado. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es que en lugar de trabajar con cada espacio vectorial por separado, lo hemos considerado como un único espacio vectorial conjunto. ¿De acuerdo? Ujú. Aquí podemos haber hecho lo mismo, haber dicho, oye, es que si V por V, si cada espacio vectorial lo considero en lugar de por separado como un conjunto, el v elevado a n es el mismo un espacio vectorial. Entonces, en realidad esto no es otra cosa que una aplicación que va del espacio vectorial v elevado a n en el espacio vectorial k. Vale, lo que pasa es que ahora vamos a hacer hincapié en cada espacio vectorial por separado. Y como Vale. decimos, se llama formas bilineales y no formas multilineales porque vamos a centrarnos en el estudio de dos espacios vectoriales. Entonces, vamos a dar nuestra definición formal de lo que sería una forma bilineal. Entonces, lo que hemos dicho es que, bueno, pues sea V un K espacio vectorial y F que va de V por V. No ponemos V cuadrado porque, bueno, como solo son dos, tampoco hay tanto que escribir, ¿no? En el espacio Vale. vectorial K en el propio cuerpo, ¿vale? Que es una aplicación. Entonces, diremos que F es una forma
bilineal si... ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que hemos dicho es que una forma es una aplicación bilineal. Especial porque estos dos espacios son el mismo y llego a un espacio muy concreto que es el propio cuerpo K. Y tenía que ser bilineal, me indicaba que era lineal en cada componente. Claro, ¿qué significa que sea lineal en cada componente? Tiene que ser lineal en la primera componente y en la segunda componente. Es decir, si hago una suma en la primera componente con el vector w que sea en la tercera, esto tiene que darme la suma de el u con el w más la del v con el w. Y tiene que sacarme los escalares fuera. Es decir, si hago f de lambda por u con un vector, vamos a poner aquí v, tiene que darme lambda veces f de uv. Pero entonces lo único que he hecho ha sido comprobar la linealidad en la primera componente, ¿verdad? Esto mismo Sí. tiene que ocurrir en la segunda componente, es decir, tercera propiedad, f de u con un v más w tiene que ser igual al f del u v más el f del u w y también tiene que sacarme los escalares fuera en la segunda componente, es decir, f de u con un lambda v tiene que ser, o bueno, en vez de poner lambda, vamos a poner aquí un mu, si de la segunda componente, tiene que ser mu veces f del uv. Y esto tiene que ocurrir para cualesquiera vectores u, v y w que cojamos de nuestro espacio vectorial v y para cualesquiera escalares lambda y mu que cojamos de nuestro cuerpo K. Lo Claro, que lo único estamos que ha hecho ha diciendo sido comprobar la linealidad exactamente. Es decir, del aquí esquema. estas dos propiedades nos dice que es lineal en la primera componente. Mientras que aquí tenemos la comprobación, la definición de que sea lineal en la segunda componente. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre que hemos estado trabajando en esta asignatura con aplicaciones, han estado muy relacionadas con matrices, ¿verdad? Todo el trabajo que hacemos nosotros de espacios vectoriales, de coordenadas, de aplicaciones, de cualquier término que hemos introducido, siempre hemos tratado de buscar la relación que tiene también con las matrices, con la idea de caracterizar o de hacer las operaciones con las matrices en lugar de con el elemento que hemos introducido. Entonces aquí un primer acercamiento es decir, bueno, a lo mejor todavía no tenemos claro cómo podemos relacionar o cómo podemos conseguir la matriz a partir de la forma bilineal. Pero lo que vamos a tener seguro es que con una matriz vamos a ser capaces de construir formas bilineales. Es decir, tenemos aquí un resultado que nos dice justamente que gracias a las matrices podemos construir formas bilineales. Y en particular vamos a poder relacionar las formas bilineales con las matrices. Es decir, sea A una matriz cuadrada n por n con He tenido coeficientes en como, K. he tenido como un lazo porque la definición de aplicación te decía, por ejemplo, que f de AB era f de A más f de B, ¿no? La definición de linealidad, ¿no? De linealidad para un homomorfismo, Sí, sí, te dice vamos, esto era del tema 4. que f de u más v, Era f de U más f de V, ¿no? esa sería una primera parte, Claro, y luego el del escalar. que f de lambda u es igual a lambda f de u. Vale, y tú aquí estás considerando en el primero, la linealidad para la primera componente, estás Exactamente. considerando U más V como un vector
y el W como hetero, ¿no? Entonces sería Exactamente. f de u más v más f de w, ¿no? Bueno, es que aquí mis elementos, mi f, tiene dos argumentos. Entonces fíjate que aquí lo que estamos haciendo es únicamente fijarme en que transforma la suma de la primera componente, ¿verdad? En una suma de estas primeras componentes. Es como que aquí la W te está dando igual, ¿verdad? Sí. En la segunda componente siempre aparece el W. Que si la tachases tendrías tu aplicación lineal entre Claro, espacios vectoriales, ¿verdad? si tachases la w sería como lo que acabamos de hacer antes. Exactamente. Y aquí tenemos lo mismo, tenemos el producto por escalares, pero en la primera componente únicamente. Y la V no está jugando ningún papel, pero tengo que escribirla porque F aplica ahora sobre dos elementos, no sobre uno solo. Por eso a lo mejor me queda un poco Y traspuesto, ¿no? luego hacemos lo mismo pero con la segunda componente. Aquí tengo una suma en la segunda componente que lo transforma en una suma de las correspondientes segundas componentes. Pero si te fijas, la U de la primera componente es estática. No está jugando ningún papel. Y Quizás el me queda un producto poco por extrañado escalares, por eso. el producto por escalares de la segunda componente lo transforma en el producto con la segunda componente. Y aquí la primera no está jugando tampoco ningún papel. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no puedo no escribir la primera componente, porque f toma dos argumentos, uno del espacio v y otro también del espacio v. Y lo Claro, estamos pero indicando con tiene, una coma. claro, por eso lo de linealidad en primera y en segunda Exactamente. componente. Por eso Vale. decimos que es más o menos como lo que hacíamos antes, porque decía, bueno, es que si yo antes cogía algo de R2, ¿tú cómo denotabas algo de R2? Decía, A un pues un elemento elemento. de R2 lo escribo como 2,3, ¿verdad? Ujú. Ahora lo que estamos diciendo es que imagínate que este es tu espacio V. Entonces, al coger algo de V por V, a la F se lo vas a escribir como el vector 2,3, coma, y Coma. ahora otro elemento que es el 1,5. ¿Vale? Ujú. Que tú puedes decirme, ¿y por qué esto no lo escribes simplemente como un vector que es el vector 2, 3, 1, 5? Y en lugar de trabajar de R2 por R2, trabajo de R4 en R. Oye, pues sí. Lo que pasa es que queremos hacer ese énfasis en cada espacio vectorial por separado. ¿De acuerdo? Vale, vale. Básicamente porque el espacio vectorial v elevado a n es isomorfo a este producto. Entonces, lo único que estamos haciendo es decir, me da igual trabajar con cada componente por separado que con todas juntas. Ya, pero es que ahora me interesa trabajar con estas por separado y no juntarlo todo. ¿Vale? Esa es la única diferencia que hay. Por Vale. eso ahora tenemos que escribirlo todo de este modo, con estas dobles componentes todo el rato. Vale. ¿Vale? Ujú. Venga. Entonces, lo primero que vemos es que si tenemos una matriz y tenemos entonces unos vectores, los que sean, que puesto a elegir vectores podemos coger vectores más sencillos, es decir, eh, ¿cómo los ponemos? Los ponemos como venga, un vector x que va a venir dado por x1 hasta x sub n y otro vector y que va a venir dado por el i1 hasta el i sub n, que, hombre, ya que esto es una matriz sobre un cuerpo K, el espacio vectorial más sencillo que puedo tener es el espacio vectorial K elevado a n aquí, ¿verdad? Simplemente cada componente del vector es uno de estos escalares. Vale. Entonces, puedo construirme una aplicación que lo que haga es lo siguiente. Puedo coger mi f, que va de este k elevado a n por k elevado a n en el propio cuerpo k. Y lo que va a hacer va a ser cada par de vectores x, y los va a mandar a f
de xy, que ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como, bueno, pues cogemos este vector, lo multiplico por la matriz. Claro, lo que pasa es que para multiplicar por el vector de la izquierda tiene que ser un vector fila, ¿verdad? Y los vectores por convenio son vectores columna, ¿vale? Pues pongo aquí una traspuesta de vector columna y lo multiplico a la derecha por el vector y, ¿vale? Vale. Obviamente, si multiplico fila por matriz por columna, el resultado es un escalar. Pues resulta que esto no es una aplicación cualquiera. Fíjate que va de un espacio vectorial sobre el cuerpo K, claro, es el propio K elevado a n. Aparece otra vez el mismo espacio vectorial K elevado a n. Dos espacios vectoriales, los dos son iguales. Y el resultado es un escalar de K. Tiene la pinta de que me encantaría que esto fuese ¿qué? Una forma bilineal, ¿verdad? Para eso tiene que ser lineal, simplemente. Ya está. Exactamente, pues como no está definida de cualquier modo, sino que está definida a través de una matriz cuadrada, resulta que esta aplicación es una forma bilineal. Es decir, que si tienes matrices, hay una forma muy natural de construirte formas bilineales a partir de matrices. Por ejemplo, piensa una matriz, la que te Vamos a apetezca. trabajar. Pues la 2, 1, 0, menos 1. Bueno, vamos a especificar 2x2, 3x3, ¿de qué tamaño la queremos? A 2 por 2, ¿no? Venga, sí, está bien. Así no nos vamos muy a lo loco. ¿Qué matriz quieres? La 2, 1, 0, menos 1. 2, 1, 0, menos 1. ¿Vale? Claro. Entonces, si... ¿Dónde vamos? Queremos considerar? Pues queremos que sea, por ejemplo, una matriz, por ser muy formales, 2x2, con coeficientes en R, por ejemplo, ¿no? Entonces, si llamamos X vector al elemento x1 o x2, perteneciente a R2, Y vector al vector y1 y 2, pertenecientes a R2, podemos definir la forma bilineal f que va a ir de R2 por R2 en R como que va a hacer mi f del vector x y el vector y. Claro que esto es justamente f de quién? De el primer elemento que sería el x1, x2 y un segundo elemento que sería el i1, i2. Nos ha dicho la proposición anterior que la podemos definir como cogemos el x1, x2 como una fila, lo multiplicamos por la matriz A, vamos a poner como fila, lo multiplicamos por la matriz A que sería la 2, 1, 0, menos 1 y lo multiplicamos por el i1, i2 como columna. ¿Qué nos queda entonces? Me da igual qué producto hagamos primero, si el x por la matriz o la matriz por el y. Si por ejemplo multiplicamos el x por la matriz, ¿qué nos quedaría? Fila por columna. Tendríamos aquí fila por columna 2x1, fila por columna, coma, x1 menos x2, ¿verdad? Y todo eso lo multiplicamos por el vector columna y1 y2. Claro, ahora cuando ya hacemos este producto de fila por columna, ¿qué nos queda? Un escalar que ¿quién va a ser?
Este por el primero sería 2x1 por y1 y luego segundo por segundo más x1 y2 menos x2 y2. Pues esta aplicación es una forma bilineal. Es decir, podemos estudiar si es lineal en la primera componente y la segunda componente y nos va a salir que sí, porque la hemos construido a partir de esta matriz cuadrada. Vale, ¿Vale? vale. Una vez que tenemos este modo de construir formas bilineales a partir de matrices, mi siguiente objetivo es hacer el paso contrario, ¿verdad? Porque justamente los homomorfismos en espacios vectoriales eran interesantes porque se permitían caracterizar mediante matrices. Y entonces podía hacer todas las operaciones directamente con esa matriz. Aquí de momento hemos sido capaces de construir formas bilineales a partir de matrices. La pregunta natural es, ¿habrá alguna matriz que caracterice a mi forma bilineal y en ese caso pueda trabajar con esa matriz en lugar de con la forma bilineal? Hombre, uno dice, a ver, si yo te doy la matriz y construyo la forma bilineal, pues lo más normal es que digas, pues la matriz que has elegido es la que la caracteriza, claro, porque la has construido gracias a esa. Ya, y si no he construido o no me han dado una forma bilineal a partir de una matriz, ¿eso significa Que te que va a den provenir de otra matriz sí o sí? Ese es nuestro eso. objetivo. ¿Tú quieres decir que, por ejemplo, que me diesen la expresión Claro, analítica esta de 2x1 y 1? si yo te doy esta fórmula directamente, que te preguntes, me han dado esto del tirón. ¿Habrá alguna Vale. matriz de modo que el resultado sea este? Bueno, podrías comprobar la linealidad y una vez, si lo compruebas, podrías decir que sí la hay. A ver, es que nosotros vamos a trabajar con formas bilineales, entonces estamos suponiendo obviamente que de verdad es una forma bilineal, porque si no fuese lineal, ¿para qué me voy a plantear si tiene una matriz asociada o no? Ya, Pero para ver que efectivamente tiene una matriz asociada, vamos a estudiar unas propiedades que tienen estas formas bilineales. Primero, vamos a ponerle nombre a nuestro conjunto, porque claro, estamos trabajando ya con un nuevo tipo de aplicación, ¿verdad? Que es una aplicación bilineal. Pues vamos a ponerle nombre a ese conjunto de todas las formas bilineales con las que trabajamos. Es decir, dado V, que sea nuestro K espacio vectorial, denotamos por B caligráfica, L caligráfica de V al conjunto de todas las formas bilineales sobre el espacio vectorial V. Es decir, lo que estamos diciendo es que este conjunto B caligráfica, L caligráfica de V, justamente todo el conjunto de aplicaciones F que van de V por V en K, tales que F es una forma bilineal. Pues resulta que sobre este conjunto yo puedo definir dos operaciones. Puedo definir una operación de suma y una operación de producto. Entonces, con estas dos operaciones, suma y producto, que son simplemente decir, voy a coger mi suma, que va a ir de mi conjunto de formas bilineales consigo mismo, en el producto de formas bilineales, y de modo que a un elemento f y a otro elemento g
le hace corresponder el elemento f más g y una operación producto por escalares donde va del cuerpo K, producto cartesiano con el conjunto de formas bilineales V, en el conjunto de nuestras formas bilineales, de modo que al par formado por un lambda y una aplicación f, le asocia una nueva forma bilineal, que es la forma bilineal lambda por f. Pues estas dos operaciones, que son suma y producto, dotan de estructura de espacio vectorial a nuestro conjunto de aplicaciones o formas, espacio vectorial, a nuestro conjunto de formas bilineales. Es decir, al conjunto B caligráfica, L caligráfica, DV. O sea que podemos trabajar también con estas aplicaciones igual de bien que con los homomorfismos sobre espacios vectoriales. Vale. Y resulta que tienen unas propiedades muy parecidas. Una propiedad que conocíamos nosotros de los homomorfismos, ¿cuál era? Que sabíamos fácilmente a dónde mandaban el elemento cero, ¿verdad? Es decir, si yo tenía un homomorfismo, f del 0 era, Era el 0. ¿vale? Con las formas bilineales no va a ser exactamente así. Porque ya tenemos linealidad en dos componentes, ¿verdad? Entonces, dada una forma bilineal, f de nuestro espacio B LDV se tiene que no es necesario que las dos componentes sean el 0. Es decir, sino que f del 0 y la segunda componente, el vector v que nos dé la gana, va a ser el vector 0. Bueno, en este caso, como es un cuerpo, ¿no? El elemento 0. Y f de un vector u cualquiera, si la segunda componente es el vector nulo, me va a dar también el escalar 0. Sea cuales sean los vectores u y v que elijamos de nuestro espacio vectorial v. Y la segunda componente, la segunda propiedad, es que podemos extender este concepto de linealidad no a la suma de dos vectores, sino a una suma cualquiera de vectores. ¿Vale? Es decir, f de. Aquí lo vamos a poner un poquito más general que el libro, porque el libro lo hace únicamente para una suma de n y de n. No tiene por qué ser una suma de n y de n, puede ser la suma que nos dé la gana. Hay un por qué pone, pero bueno, aquí nosotros podemos tener la suma de i igual a 1 hasta n de unos elementos, vamos a llamarlos alfa sub i, por unos vectores u sub i. Y puedo tener en una segunda componente una combinación de m vectores de los beta sub j por los v sub j. Entonces, puedo sacar, por ser lineal la primera componente, lo puedo extender no solo para cada una, para dos componentes, sino también para una suma de n vectores. Igual que en la j, en la segunda componente, como es lineal, yo sé que si tengo suma de dos vectores, lo puedo separar en dos sumas, pero también lo puedo extender para una suma de m vectores. Es decir, que puedo sacar las sumas fueras y poner aquí sumatorio desde i igual a 1 hasta n del sumatorio desde j igual a 1 hasta m
de los escalares alfa sub i por los escalares beta sub j por la f evaluada en los u sub i con los beta sub j, con los v sub j, perdón. ¿Vale? Y esto va a ser para cualesquiera u sub i, v sub j pertenecientes a v y para cualesquiera alfa sub i y beta sub j perteneciente a nuestro cuerpo K. Y libre pone en la segunda también una combinación hasta n, porque entonces no hay que poner dos sumatorios, le puedes poner todo como un único sumatorio y escribes un poquito menos. Pero bueno, que no tiene por qué ser la misma cantidad de sumandos. ¿De acuerdo? Claro, porque entonces el libro está suponiendo que tienen los mismos U que los mismos V, ¿no? Exactamente. Pero puede ser que Puede sea ser en general la combinación que quieras. El único motivo por el que el libro hace esa presuposición es porque ahora vamos a estudiar ese concepto de matriz asociada a la forma bilineal. Y ahí sí nos interesa tener la misma combinación de elementos. Es decir, con todo esto ya podemos estudiar el concepto de matriz de una forma bilineal. Igual que teníamos el concepto de matriz de una aplicación lineal o de un homomorfismo. ¿Vale? Es decir, ¿qué elementos nos hacen falta? O menos hace falta nuestro espacio vectorial. Venga, pues sea V un K espacio vectorial. Que tenga dimensión la que queramos, que solemos poner dimensión n, nos gusta el n para la dimensión. Y bueno, pues ya que tiene dimensión n, eso significa que toda base va a tener n elementos. Bueno, pues vamos a coger una base cualquiera. Por ejemplo, B caligráfica va a ser el conjunto de vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub n. Va a ser una base de v. Si nos acordamos, cuando nosotros trabajamos con el concepto de matriz de una aplicación lineal, lo que hacíamos era calcular f de cada elemento de la base, ¿verdad? Y las poníamos por y columnas. luego calculamos sus coordenadas, ¿verdad? Y lo poníamos por columna y nos construíamos la matriz de la aplicación. Claro, es que ahora no hay una única componente, sino que hay dos componentes, ¿cierto? Entonces, bueno, no pasa nada, porque si tomamos dos vectores arbitrarios, es decir, dos vectores, aquí por ejemplo estamos más acostumbrados a llamar vectores x, y, en lugar de u y v, nos da exactamente igual, pero si tomamos dos vectores x e y de nuestro espacio vectorial v con, supongamos que hemos calculado sus coordenadas, es decir, que yo calculo las coordenadas del vector x respecto de la base b y tiene coordenadas pues x1, x2 hasta x sub n. Y que el y hemos calculado sus coordenadas respecto de la base b y tiene coordenadas y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, ¿cierto? Claro, que tenga coordenadas, ¿esto qué significa? Que yo puedo expresar el vector x como x sub 1 por el vector v sub 1 más x sub 2 por el vector v sub 2 más x sub n por el vector v sub n. O lo que es lo mismo, con el y, esto significa que yo puedo expresar mi vector y como y sub 1 por el vector v sub 1 más y sub 2 por el vector v sub 2 más y sub n por el vector v sub n. Claro, pero entonces voy a ver qué ocurre con la evaluación en cada uno de estos vectores. Porque yo qué sé, que si yo tengo una forma bilineal, es decir, si
consideramos la forma bilineal f, es decir, perteneciente a este B, L, D, V, entonces, si yo quiero evaluar mi f en el vector x y en el vector y, yo puedo decir, bueno, espérate, es que el x lo puedo escribir como una suma o una combinación lineal de los vectores de la base, ¿verdad? Es decir, lo puedo Sí, pensar como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de sus coordenadas x sub y por los vectores de la base v sub y, ¿cierto? sí, Pero es que eso mismo lo puedo hacer también con el y, y además en este caso la suma es igual de grande, es decir, aparecen los mismos sumandos porque los dos son vectores del mismo desde, espacio vectorial. Entonces desde puedo 1 pensar hasta esto n. como el sumatorio desde j igual a 1 también hasta n de los y sub j por los v sub j. De verdad, el J. Pero que hemos visto en la propiedad anterior, que como es lineal en cada componente, lo puedo extender no a una combinación lineal de dos vectores, sino a la combinación lineal de los vectores que me dé la gana, siempre que sea finita. Entonces puedo sacar estos sumatorios fuera, ¿verdad? Mm. Como los dos sumatorios van desde 1 hasta n, lo puedo poner como un único sumatorio doble, por así decirlo. Es decir, que puedo poner aquí la n común y decir, mira, va desde el i y desde el j igual a 1, es decir, los dos empiezan en 1 y los dos terminan en n. Y aquí estamos haciendo nuestra combinación que sería los x sub y multiplican a los y sub j y estamos viendo lo que vale f en cada término o evaluado en cada vector v sub i, todo esto con el correspondiente v sub j. La cosa es por qué multiplica. Vale, porque la expresión antes la hemos puesto así en la proposición, Ujú. pero ¿por qué se cumple que eso es igual y sacan los escalares multiplicados? Ah, Porque claro, porque es un lineal. por la linealidad puedo sacar tanto la suma como los escalares fuera multiplicando en Vale, cada componente, ¿verdad? vale. Entonces fíjate que al final te va a quedar las coordenadas que tengan los correspondientes vectores y aquí estamos calculando f únicamente a quién. Al V. Y estos v y vj son los vectores de la base. Sí. O sea que esta primera parte, esta combinación es independiente de la f, ¿verdad? Además, tú la has llamado por I, por J, por cambiar, pero en realidad serían el mismo vector, ¿no? No, no. Son ¿No? distintos porque no tengo por qué hacer la misma suma al mismo tiempo. Ah, Es decir, que vale. puedo coger el tercero de aquí con el cuarto de aquí. Pero tienes que seguir algún tipo de. Bueno, la suma. Claro, es que tendría que verlo con números para ver ahí sumando y darme cuenta, ¿sabes? Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que cada uno de estos elementos que aparece aquí, ¿quién es? Es un escalar, ¿verdad? Claro, porque la Porque aplicación para el f cuerpo. manda vectores en escalares. Sí. Y esto lo hacemos desde i igual a 1 hasta n y desde j igual a 1 hasta n. Entonces, definimos. Yo puedo decir, ¿puedo coger y probar primero con primero? Sí, claro, yo puedo calcular f del vector v sub 1 con el vector v sub 1, ¿verdad? Y luego puedo calcular f, pero del vector v sub 1 azul con el v2 morado, ¿verdad? Y luego puedo calcular, así sigo, hasta que estoy todo el rato con el f del vector v sub 1 azul, ¿cierto? Hasta que llego al Al V sub N. j igual a n, es decir, al v sub n, pero el morado, ¿no? Pero claro, yo también puedo decir, ¿y por qué no calculo f? Y ahora el que cambio es el azul. Es decir,
cojo ahora el V sub 2 azul y cojo aquí el V sub 1 morado. Y luego sigo y digo, cojo F, aquí sigo entonces con el V2 azul, pero ahora me voy al V2 morado. Y puedo seguir así hasta que llego al final, ¿no? Y calculo F del V2 azul, pero ya con el último, que sería el VN morado, ¿no? Y esto puedo hacerlo Sería, con todos los F, con todos los vectores azules y morados, es decir, hasta que llego F del último vector azul, que los azules van desde igual a 1 hasta la N, ¿verdad? O sea, desde de la el matriz de tu VN aplicación. y aquí pongo el V1 morado. Sigo con el F, pone aquí F, me ahorro escribir un poquito, hasta que Sí, está llegamos todo el rato los VN, luego aquí nos va a quedar el V sub 2 y aquí el V sub N, ¿verdad? la matriz de tu forma bilineal. Claro, porque tú dices, esto tiene toda la pinta de qué? De que si pongo aquí un paréntesis tela de grande y un paréntesis tela de grande, lo único que estoy calculando son n por n cuadrado elementos, ¿verdad? Y lo estoy colocando de una forma especial. Pues yo podría llamar a esto A y entonces ¿qué tenemos? Tenemos una matriz n por n donde todos sus coeficientes que son Escalares. escalares. Anda, mira qué bien. Oye, es que además yo sé que si tengo una matriz n por n con escalares, entonces puedo construirme ¿el qué? Una forma bilineal, ¿verdad? ¿Cómo? Diciendo vector por matriz por vector, Vector, ¿verdad? vector fila por matriz por vector columna, ¿no? Es que resulta que entonces, con esta matriz, lo que tengo justamente es quién? Que puedo expresar f del vector x con el vector y como la matriz en medio va a estar multiplicando, ¿verdad? ¿Y quién va a aparecer a izquierda y derecha? La Hombre, no misma. aparece el vector x, ¿verdad? Porque los x sub y no son las componentes del x, sino son las componentes de las coordenadas del vector x, ¿cierto? Bueno, pues aquí tengo que tomar coordenadas. Que es lo mismo que ocurría en realidad con la matriz de la aplicación, porque lo que aparece en un homomorfismo es las coordenadas de la imagen. No simplemente la imagen puesto por columnas, ¿verdad? Ujú. Y aquí aparece las coordenadas del vector y por columna, pero no el propio vector y. Pues cada una de estas cosas va a tener ahora un nombre. Es decir, toda esta expresión de expresar f precisamente con esta construcción de vector por matriz por vector es lo que se llama la expresión analítica o ecuación de f. Y esta matriz que nos hemos construido va a ser justamente la matriz de nuestra forma bilineal. Vale. Ecuación de F has dicho, ¿no? Ecuación de f, sí, que no se ha escrito. ¿Vale? Vale. Entonces, la matriz A, que es esta matriz dada por los f de v sub i, v sub j, desde i, j igual a 1 hasta n, recibe el nombre de matriz de f asociada, o bueno, no asociada, matriz de f respecto de la base B.
Entonces, cuando nosotros hemos trabajado con los homomorfismos y hemos sacado matrices, por ejemplo, de aplicaciones Ujú. respecto de una base B, también podríamos decir que esas matrices eran de la forma bilineal. Si fuese de R2 en R, por ejemplo. Sí, pero tendría que hacer esa reescritura. Vale. Es decir, no vale si trabajo con la aplicación como de R4 en R. Tengo que Sí, definirlo tendrías para que que vaya hacerlo de de dos en R2 dos. por R2 de algún modo. ¿Vale? Vale. Y lo importante es que, bueno, como esta matriz A ya es, depende de la F y depende de la base B, solemos escribirla mediante la misma notación que utilizamos para endomorfismo. Es decir, y la denotamos por, esta matriz A va a ser justamente M respecto a la base B de F. Claro que si vemos únicamente este, pues puede ser la matriz de un endomorfismo o de una forma bilineal, o depende del contexto, pero es la misma notación para que veamos también el por qué está detrás ese pensamiento de estamos extendiendo el trabajo que hacíamos con los homomorfismos ahora a estas formas bilineales. ¿De acuerdo? Vale. Ujú. Claro, que hay que tener cuidado porque nosotros, en el ejemplo que vimos al principio, ¿qué habíamos dicho? Y ejemplo, si A era la matriz, ¿qué matriz habíamos puesto? ¿Dónde estaba? Por aquí. La 2, 1, La 0, dos menos uno 1. cero menos uno, ¿no? Es decir, si A era la 2 1 0 menos uno, habíamos definido la aplicación f que a cada x1, x2 y su 1 y su 2 nos devolvía quién, nos devolvía el 2x1 y su 1, el 2x1 y su 1, luego venía el más x1 y su 2, más x1 y su 2, menos el x2 y su 2, ¿verdad? Era una forma bilineal que iba de R2 por R2 en R, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, vamos a hacer el proceso contrario. Si yo tengo esta forma bilineal, ¿cuál puede ser su matriz? Es que va a depender de la base, ¿no? Entonces, si consideramos la base canónica de R2, ¿qué tengo que estudiar? Pues tengo que estudiar cuánto vale f del vector 1, 0 con el 1, 0, ¿verdad? Que me daría la x1 y la y1 valen 1 y la x2 y la y2 valen 0. Entonces va a ser 2 por 1 por 1 más 1 por 0 menos 0 por 0. ¿Vale? Pues esto vale simplemente 2. Y ahora calculamos f del 1, 0 con el 0, 1. Que nos quedaría entonces ahora 2 por Por 1 1 por 0. por 0 más 1 por 1 menos 0 por 1. Que nos quedaría entonces un 1, ¿verdad? Hacemos f del 0, 1 con el 1, 0. Que sería entonces el 2 por 0 por 1 más 0 por 0 menos 1 por
0 que nos quedaría 0. Y por último, f del 0, 1 con el 0, 1, que nos quedaría entonces 2 por 0 por 0 más 0 por 1 menos 1 1 por 1. por 1, que nos quedaría menos 1, ¿cierto? Sí. Claro, entonces, ¿a qué llamaríamos nosotros? Matriz respecto de la base canónica. Vamos a poner C de R2 a la base canónica de esta forma bilineal F. Sería colocar el 2 en esta componente, luego vendría aquí el 1 en esta componente, luego vendría aquí el 0 en esta componente y luego vendría aquí el menos 1, ¿cierto? La que O, teníamos. claro, es decir, en este caso, pues tengo una matriz asociada a esta forma bilineal, pero ocurre lo mismo que teníamos con los homomorfismos, y es que esta matriz no es única, porque va a depender de qué, va a La base. depender de la elección que yo haga de la base, ¿vale? Obviamente, si yo te doy una matriz, tú construyes una única forma bilineal. Claro, es decir, si tú me das esta matriz A, la forma bilineal que se obtiene es esta forma bilineal, no es otra. La Ahora expresión bien, analítica, que no quieres decir. exactamente, la expresión analítica va a ser siempre la misma, pero podemos tener asociadas distintas matrices a una misma forma bilineal, igual que teníamos distintas matrices de un homomorfismo. Todo dependía de la elección que yo hiciese de la base. ¿Vale? Vale. Entonces, si a nosotros nos dicen saca una matriz, tú puedes hallar la matriz asociada que más te guste y calcular la asociada normalmente a la base canónica por comodidad. Pero si nos dicen tiene que ser respecto a esta matriz, entonces tenemos que trabajar nosotros con esos elementos. Y hay que usar forzosamente los vectores de la base que nos están indicando. ¿Vale? Vale. Todo esto nos lleva a que tenemos un resultado análogo al que ocurría con los homomorfismos. Es decir, podemos relacionar las formas bilineales justamente con las matrices. Es decir, hay un isomorfismo entre ambos. En particular, preposición. Decimos, bueno, pues sea V un K espacio vectorial con dimensión de V igual a N. Y sea B base de V. Entonces, nos podemos construir una aplicación phi, por ejemplo, que mande formas bilineales en matrices. ¿Y de qué modo? Del modo que hemos visto en la construcción anterior. Es decir, cada forma bilineal F le puede asociar una matriz que va a ser justamente la matriz asociada a la base B. Y como va de uno en uno, ¿tú me Claro, y entiendes? ojo, Por eso porque hay isomorfismo. es cierto que asociada a una aplicación lineal, perdón, a una forma bilineal, puede haber varias matrices, hay infinitas matrices, cierto. Pero si fijas la base, ya hay una única matriz asociada a esa base y a esa forma lineal. Entonces hay Entonces, isomorfismo, esa aplicación exactamente, es es. decir, esta aplicación es un isomorfismo entre ambos espacios vectoriales. ¿Vale? O sea que justamente esto es interesante porque entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder trabajar con nuestras formas bilineales o con la correspondiente matriz de la forma bilineal. ¿Vale? Pero ya hemos visto precisamente que es posible que haya distintas matrices asociadas a una forma bilineal.
claro, si tú me dices una base y me dices la otra base, yo ya sé que la matriz correspondiente va a estar asociada de la misma forma bilineal, aunque no la calcule. Pero supongamos que hemos hecho el proceso distinto. Que tú me has dado la matriz, pero no me has dicho la base. ¿Cómo puedo averiguar yo si esas dos matrices pertenecen a la misma forma bilineal o no? Porque no quiero ponerme a probar bases a ver si alguna sale, ¿verdad? Es decir, Mm. ya sabemos que si f es una forma bilineal y vamos a poner B1, B2 son bases de V, entonces A1 igual a la matriz respecto a la base B1 de F y A2 igual a la matriz respecto de la base B2 de F son matrices asociadas a la misma forma bilineal F. Pero, aquí viene el big if, y si nos dan A y B, que sean dos matrices, podemos averiguar si son asociadas a la misma forma bilineal. Es decir, podemos averiguar si estas matrices A y B están asociadas a la misma forma bilineal F. Pues si son semejantes las matrices, sí. Es decir, aquí todo funciona con operaciones sobre matrices al final. Pues resulta que vamos a poder estudiar fácilmente, sin tener las bases, también si las matrices A y B son asociadas a la misma forma bilineal. Es decir, proposición. Y no me lo he leído Si, entero. si tenemos dos matrices, es decir, si, o bueno, más bien, como es un sí solo sí, A y B pertenecientes a la matriz cuadrada n por n con coeficientes en k están asociadas a la misma forma bilineal f. Aquí esta n es la dimensión de nuestro espacio vectorial v. Tenemos por ese caso con n igual a dimensión de v. Si y solo si las matrices A y B son congruentes. ¿Qué significaba que las matrices fuesen congruentes? Lo de la matriz, no me acuerdo bien, lo de la matriz de paso esta, ¿no? Claro, que existía una matriz P, que es una matriz regular o invertible,
tal que, ¿qué ocurre? Que la matriz Eh, A es igual a la P por la B por la P. ¿De acuerdo? P Eh, menos uno, ¿no? Ah, eh, no, P traspuesta. Petra puesta. Es que no me acuerdo bien. Sí, sí, Petra puesta. Vale, Esto es lo que nos estaba diciendo sobre nuestras matrices congruentes. vale. Vale, si era cuando es menos uno es que son semejantes. Ujú. Entonces, Vale. aquí la última parte que nos interesa antes de pasar, bueno, realmente a pasar a tipos de aplicaciones, es que tenemos un concepto, o realmente nosotros ahora queremos ponerle conceptos y apellidos a nuestros tipos de formas bilineales con los que vamos a trabajar. Entonces, primera definición con la que trabajamos es la definición de rango de una forma bilineal. Es decir, llamamos rango de la forma bilineal f a rango de f, que va a ser simplemente, rango es un concepto que tenemos asociado a matrices, ¿verdad? Sí. Pues va a ser justamente el rango de cualquier matriz de nuestra forma bilineal, ¿vale? Lo cual nos dice una cosa interesante sobre el comportamiento de estas matrices. Y es que son independientes de la base elegida, es decir, todas van a tener el mismo rango, independientemente de la base que nosotros elijamos. ¿De acuerdo? Hmm. Y con esto ya podemos trabajar con ciertas aplicaciones que nos interesan. ¿Por qué? Porque, hombre, ya sabemos asociar matrices a formas bilineales, ¿verdad? Pero dentro de las Sí, matrices hay algunas que nos gustan más y nos gustan menos. En particular, hay unas matrices que como son matrices cuadradas, ¿verdad? Hay matrices bonitas, como las matrices simétricas, y otras que no son tan bonitas, ¿verdad? Entonces, ahora podría plantearse uno. Yo puedo elegir una base de modo que la matriz de mi forma bilineal sea una matriz simétrica. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, vamos a ponerle nombre y apellido a esas formas bilineales especiales. Es decir, definición. Ahora, sea f una forma bilineal con matriz A. Decimos que f es simétrica si cuando yo calculo la imagen de f de u v, eso coincide con f de v u para cualesquiera vectores u y v. Pero también puedo utilizar la información de la matriz A para caracterizar este concepto de simetría. Es decir, si y solo si la matriz A es simétrica. ¿Y eso qué significa? Que la matriz A traspuesta coincida con ella misma. ¿Vale? Es decir, A es una matriz simétrica. Pero fíjate que entonces este concepto no va a estar asociado a la matriz, es decir, es independiente de la elección que yo haga de la matriz. Porque si a lo mejor hemos elegido una base respecto a la cual la matriz no es simétrica, no es que vayamos a ser capaces de encontrar otra base respecto de la cual la matriz sí que sea simétrica, ¿verdad?
Si Porque una es entonces, simétrica, lo son todas y si no, no las hay. exactamente. Y si no, no lo es ninguna. Porque si no, este concepto de simetría aquí es independiente de la matriz, ¿verdad? No puede ser entonces que sí dependa de la matriz. Mientras que vamos a ponerle el apellido de forma bilineal antisimétrica. Sí, ¿qué ocurre? F de UV coincide con menos F de VU para cualquiera vectores U y V de nuestro espacio vectorial. O, lo que es lo mismo, que la matriz A sea antisimétrica, lo cual significa que A traspuesta coincida con menos la matriz A. ¿Vale? Lo que es cierto es que a lo mejor no todas las aplicaciones son, o no todas las formas bilineales son simétricas o antisimétricas. Pero tenemos un resultado que nos dice que siempre podemos encontrar una descomposición en la correspondiente parte simétrica y la parte antisimétrica. Es decir, proposición sea F una forma bilineal. Entonces, existen unas aplicaciones, vamos a llamarlas FSIM y FASIM, que son formas bilineales también con F se puede descomponer como la FSIM más la FASIM, donde esta FSIM es simétrica y esta FASIM es antisimétrica. Pero entonces me estás diciendo que todas las formas bilineales o son simétricas o son No, antisimétricas. no, que todas las formas bilineales se pueden descomponer en una parte simétrica y una parte antisimétrica. Ah, vale. Justamente aquellas que sean simétricas significa que la forma bilineal antisimétrica asociada va a ser la forma bilineal nula. Y si la forma bilineal es antisimétrica, la parte simétrica va a ser la forma bilineal nula. Pero si no, es como que va a tener un poquito de una y un poquito de otra. Vale. Además, el teorema nos da una demostración constructiva de cómo se obtienen estas dos formas. Es decir, el teorema nos dice, mira, no es que simplemente existan, sino que además te digo cómo tienes que conseguir esta aplicación FSIM. Pues la parte simétrica de vectores U y V se va a definir simplemente diciendo, oye, pues coge F de U, V, le sumas F de VU y lo multiplicas por un medio para ajustar los términos que sí sean iguales. ¿Y quién va a ser la parte antisimétrica? Pues la FASIM, que sería nuestra parte antisimétrica de UV, se va a definir simplemente como, bueno, pues cogemos la F de nuestro UV, le restamos la F del VU y todo eso lo multiplicamos por un medio para ajustar la parte que sí sea antisimétrica. ¿Vale? Por ejemplo, si nos vamos
al ejemplo que habíamos hecho inicialmente, ¿verdad? ¿Que cuál era? La matriz era la 2, 1, 0, menos 1. Sí, pero en algún momento por aquí ya le habíamos puesto completo otra vez el ejercicio. Aquí, ¿verdad? Este. Copiarlo, copiar. Por aquí. Pegamos. Vale. Este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver quién sería la parte simétrica y la parte antisimétrica, ¿verdad? Vale. Porque podemos calcularlo también de forma sencilla. Igual que hemos visto antes, nos han dicho, bueno, pues, ¿quién sería esa parte antisimétrica o simétrica? Calculamos f sim de un elemento x1, x2 con el elemento y su 1 y su 2, ¿que quién sería? Sería hacer un medio de la f en x1, x2 traspuesto en y1, y2, ¿verdad? Y le sumamos la f de y su 1 y su 2, x su 1, x su 2. Es decir, ¿qué vamos a tener? Aquí un medio de la primera parte que nos quedaría. Esta f inicial es la misma que teníamos aquí arriba, ¿verdad? El 2x su 1 y su 1 más x su 1 y su 2 menos x su 2 y su 2, ¿verdad? Y ahora vamos a sumarle lo mismo pero intercambiando las x con las y. Es decir, ahora que vamos a tener esta parte de aquí es la misma expresión original, pero lo que era una x ahora es una y, y lo que era una y ahora es una x. Es decir, en lugar de tener 2x1 y su 1, vamos a tener 2 y su 1, x su 1. En lugar de tener x su 1 más y su 2, vamos a tener y su 1, x su 2. Y en lugar de tener x2 y su 2, vamos a tener y su 2, x2. ¿Se entiende? Sí. Claro, entonces aquí cuando agrupamos, ¿qué nos queda? Justamente el 2x1 y su 1, 2x1 y su 1, estos dos suman lo mismo, ¿verdad? O sea que esto sí se me simplifica y ¿qué nos queda? Otra vez 2x su 1 y su 1, ¿cierto? Pero ahora hay términos nuevos que son, en lugar de tener únicamente el x1 y su 2, voy a tener la mitad del x1 y su 2, ¿verdad? Pero tiene Y X1 y sub 2. Ah, vale, porque eso no se te va. Vale, vale, exactamente, y sí. la mitad del x2 y su 1. ¿De acuerdo? Y luego el x2 y su 2 con el y su 2 x2 es lo mismo, me queda simplemente dos veces, con este 2 dividiendo se queda como x2 y su 2 restando. ¿Vale? Sí. Fíjate que precisamente, por ponerlo de algún modo, ¿qué matriz tiene esta forma bilineal? Una matriz que vamos a llamarlo asim, que ¿quién es? La 2, un medio 2, menos 1. un medio menos 1, ¿verdad? Y fíjate que esta es una matriz muy concreta. Es que esta matriz resulta que no es otra cosa que coger la matriz A que teníamos antes, sumarle la matriz traspuesta y dividir entre 2. Claro, es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Coger la F, coger la traspuesta y dividir entre 2. Coger la A, coger la traspuesta y dividir entre 2. Es decir, que si tengo la matriz, no hace falta que pase por la expresión analítica para calcular la forma
simétrica, sino que lo puedo hacer directamente también con las matrices. Porque entonces, ¿quién va a ser la parte antisimétrica? La matriz A, vamos a llamarla Asim, va a ser la F, le resto, cambiado de orden, que sería le resto la traspuesta, y lo divido entre 2. ¿Ahora qué nos va a quedar? Nos va a quedar la matriz 2 menos 2, 0. ¿Y ahora qué va a quedar aquí? Nos va a quedar aquí un medio menos un medio y 0. Claro, justamente cuando sumo la parte simétrica con la parte antisimétrica me tiene que dar la propia matriz A. 2 y 0 me da el 2, un medio y un medio me da el 1, un medio y menos un medio me da el 0, y menos 1 y 0 me da el menos 1. Esta matriz ya es simétrica, y esta matriz que tenemos aquí ya es antisimétrica. ¿Se ve eso claro? Sí, sí. Pues esto es lo que necesitamos sobre las formas bilineales.